Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Qué duro arrancar la semana, ¿no? Ayer se me hizo durísimo. ¿Cómo va eso? Pongo el formulario. Formulario de presentismo. Respuestas. Y abrir. Enviar. Bueno, les pego el phone, esperen que lleguen unos compas. Ahí va. Bueno, a ver. No sé si llegaron a ver el videito que les guardé. Es un modo de práctica nada más. Sí, de práctica, de repaso, mejor dicho. Muy incómodo el auricular, no sé por qué. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Hoy vamos a tratar de avanzar o prácticamente de terminar la parte del backend, ¿sí? ¿Con fritura? Me siento medio raro el auricular, no sé por qué. Bueno. Bueno, después me voy. Me pasa, tengo otro auricular acá, cualquier cosa. Creería que no lo tienen que hacer. El auricular lo siento un poco con ruido, puede ser que esté raro. A ver, vamos a cambiarlo. Voy a sacar esto. Voy a pasar a mi nada. Este no me gusta tanto por más que sea inalámbrico, pero bueno. ¿Este se escucha mejor? Bueno. Este es más cheto, pero la verdad es que no me gusta tanto. Bueno, lo que les iba a decir es que vamos a ver un poco en dónde estábamos y vamos a tratar de terminar hoy lo que es el backend. Recuerden que lo que ustedes tienen que entregar para el ejercicio que abre la semana que viene es la parte del backend. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a hacer, teniendo la parte del backend y teniendo la parte del front, vamos a armar nuestro propio front también para poder consumir las APIs que vamos haciendo, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo que tienen que entregar es el backend, porque justamente estamos viendo el módulo de backend, ¿sí? Dije muchas veces, fue muy reiterativo, pero bueno, así se entiende bien, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Así que bueno, vamos a tratar hoy de terminarlo, ¿sí? No sé si lo vamos a llegar porque son bastantes líneas de código, pero bueno, por lo menos lo que tenemos que entregar como, vamos a decir, requisito obligatorio, eso sí lo podemos hacer, ¿sí? Y obviamente vamos a explicar un poco cómo funciona sí, cómo está armada, mejor dicho, una solicitud al servidor, porque justamente lo que vamos a tener que hacer es eso mismo, vamos a tener que armar esas solicitudes para que alguien nos las haga. Ahora nos ponemos en el lugar de desarrollador backend y decimos alguien nos las haga, somos nosotros mismos, pero bueno. Y cómo tendría que armar esa solicitud para que nuestro backend le responda con la información que tiene que responder, ¿sí? Esperen que me ubique un poco donde estamos, porque tuve que reiniciar la compu. Sí, estamos bien, ¿no? Taca, taca. Sí, voy a presentar un poco mi pantalla. Y vamos a hacer un breve repaso porque pasaron muchísimos días. Y ahí está. Bueno. Esto es donde estamos ubicados nosotros. Una buena parte de esto me lo traje tal cual de lo que es el ejercicio de frontend. ¿Sí? No toqué nada, lo traje tal cual, copié y pegué. La única diferencia es que yo esta carpetita que armé con
con el proyecto final, la ubiqué en un lugar específico. Dentro de mi SAMP hay una carpeta que se llama htdocs y en esa carpeta ubiqué este desarrollo que estoy haciendo. Esperen un segundito porque tengo tos, me da bronca. Pero bueno, cambió mucho el clima, ¿sí? ¿Estamos bien? Estoy ahí, sí. Bueno, lo único que hice de diferente, pongámosle, es creé una carpetita por ahora que se llama API y ahí tengo dos archivos PHP, hoy voy a hacer un tercero. Lo que vamos a tener que hacer es crear hoy ese tercer archivo, ¿sí? ¿Qué tienen estos dos primeros que yo armé? Tienen dos cosas, ¿sí? Tienen, por un lado, una conexión a una base de datos, ¿sí? Este código es bastante, ¿cómo se dice? Bastante rutinario, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle para conectar a una base de datos. Van a ver que puede tener alguna cosa adicional, nos podemos conectar inclusive de alguna otra manera, pero de esta forma es como la normalidad que van a encontrar, ¿sí? Obviamente ustedes recuerden siempre que tienen que tener muy en claro cuál es el nombre de la base de datos y estos dos parámetros que están acá, username y password, tienen mucho que ver con cómo instalaron ustedes, ¿sí? Yo por eso siempre les dije, para arrancar, todo lo más estándar posible para no tener líos más adelante, ¿sí? Después nosotros, si hacemos una instalación en algún lugar específico, vamos a tener que cambiar el nombre del servidor, bueno, username y password, que seguro no lo vamos a poder dejar en blanco, pero bueno, es otra historia. Vamos ahora por lo más básico. Y lo más importante es esto que está acá. Mi base de datos se llama así. Si ustedes le pusieron otro nombre, van a tener que respetar ese nombre, si no, no va a funcionar. Y esto, si ustedes lo quieren probar, deberían poder probarlo. Run code, ¿sí? Conexión exitosa, o sea que entró por acá, se conectó con mi base de datos y me tiró este cartel. Nada más que eso. Otra cosa no va a hacer porque no hace nada esto, ¿sí? Una cosa que es importante, por eso tardé un poquito más en ingresar a la clase, es las versiones con las cuales nosotros trabajemos de PHP, ¿sí? En este caso es algo, fíjense que si yo me paro ahí, ¿dónde estaba parado recién? Ahí, bueno, no importa, ahora no me lo muestra. A ver si me muestra todo ahí, que me decía la versión. Si ustedes tienen una versión muy vieja de PHP, pero tiene que ser muy vieja, estoy hablando de fácil 10 años para atrás, todo esto no le va a funcionar. Pero se pueden encontrar con la necesidad de utilizar una versión vieja de PHP y no está mal eso, ¿sí? Depende de cada proyecto. Pero bueno, no deberían tener ningún problema si ustedes tienen la última versión que es 8 y pico. Aparte de este archivo, que nosotros ya lo tenemos configurado y funciona, vamos a encontrar con un modelo, ¿sí? Tenemos una clase película, que esta clase película va a tener la misma cantidad de datos que tiene nuestra base de datos. Esta clase película tiene un constructor de películas, ¿sí? Y tiene dos métodos, que uno sirve para transformar un tipo de datos JSON a un array y el otro viceversa, ¿sí? Un tipo de datos JSON a un array. Es lo único que construimos hasta el momento. Lo que tenemos que hacer hoy es construir un archivito más, que yo le voy a poner un nombre específico, pero son nombres de archivos, chicos. Ustedes le pueden poner lo que se les ocurra, ¿sí? Y voy a explicar primero qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Recuerden que nosotros en este momento, lo que estamos haciendo, nos estamos parando del lado del servidor, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es crear una aplicación que devuelva información a un front, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando trabajamos con el API de películas o cualquier otra, nosotros teníamos en algún lado, por ejemplo acá, yo lo tengo
un fetch de películas, ¿sí? Que tenía algo así como esto, que ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Nosotros teníamos esto que está acá, que era la API, a la cual nosotros le pedíamos a esa API información y me la devolvía. Como estamos parados en ese momento como desarrolladores frontend, a mí no me importa qué hace esto que está acá, ¿sí? Lo único que sé es que si yo lo invoco de una manera específica, esto me va a devolver información. Ahora nosotros estamos parados justamente del otro lado. O sea, a mí no me importa cómo sucede la magia en el frontend. Yo lo que necesito hacer es que si alguien escribe esta URL, yo le tengo que devolver información, ¿sí? Ya sea un OK si quiere hacer un insert o si me está pidiendo todas las películas que yo tenga en la base de datos, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que nosotros veníamos haciendo y lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Pero para hacer eso nos encontramos con, vamos a decir, un problema que es algo que tenemos que explicar, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado cualquier cosa puse, un front, ¿sí? Que es lo que nosotros hicimos hasta hace poco, ¿sí? Ese front, esperen que yo alguien, chicos, traten de llegar a horario, así no cortamos tanto la clase. Nosotros teníamos este front, ¿sí? Que es esta parte que está acá, o sea, todo lo que es HTML más este JavaScript que está acá. Hola, sí. Hay un mic abierto, ¿eh? Te silencio, Martín. Ahí está. Bueno. Nosotros teníamos este front, que era este HTML que está acá, más todos estos archivos JavaScript que están acá, que lo que hacen es pedirle algo a un servidor que va a tener la parte del back, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros a este back le vamos a pedir cosas, pero en ese pedir cosas puede haber una gama diferente de cosas que yo le puedo pedir. No es todo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a este front le puedo pedir que me inserte una película, ¿sí? O le puedo pedir que me borre una película, ¿sí? O le puedo pedir también que no sé, me actualice una película. O lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, no olviden esa palabra porque son todos importantes, pero lo más común es que yo le pida que me devuelva todas las películas que yo necesito mostrar en mi front. Entonces, depende de esta solicitud que yo le haga, voy a necesitar pasar la información o voy a necesitar que me devuelva información, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que vamos a tener una variedad diferente de solicitudes que yo le pueda hacer desde el front al back, ¿sí? Si yo no tengo manera de poder identificar cuáles van a ser esas variantes diferentes que yo voy a tener que hacerle, y el servidor no va a saber qué hacer. Entonces, para eso existen las solicitudes HTTP, ¿sí? Yo le voy a pedir algo, pero le voy a especificar qué tipo de solicitud estoy haciendo, ¿sí? Y esta solicitud que yo le voy a hacer va a tener como varias partes, ¿sí? Una de ellas va a ser el tipo, obviamente, pero después va a tener algunas otras cosas más que yo le voy a tener que especificar, ¿sí? Estas solicitudes, las más comunes, van a ser post, va a ser get, va a ser un put o un patch, y obviamente va a haber un delete, ¿sí? Cada una de estas solicitudes, si nosotros nos venimos, fíjense, de nuevo a mi Visual Studio Code y nos vamos al Thunder Client, si yo me vengo a New Request, fíjense que acá al lado
yo tengo un menú desplegable donde tengo get, post, put, delete, patch y algunas más, ¿sí? Que no vienen al caso ahora porque no van a cambiar. Todas estas solicitudes, por lo menos las primeras 5, cumplen con una función específica. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer, vuelvo acá, en nuestro backend, es de alguna manera poder identificar qué tipo de solicitud está llegando y una vez que esa solicitud sea determinada de alguna manera, recién ahí vamos a poder responder de manera acorde, ¿sí? Una solicitud HTTP tiene varias partes, ¿sí? Lo pongo acá abajo. Esto después lo pongo si lo quieren. Solicitud HTTP. Vamos a tener primero la URL. Después vamos a tener el método. Vamos a tener un encabezado. Y vamos a tener un cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cada una? La URL básicamente es la API específica a donde yo le tengo que pegar, ¿sí? Por lo general va a ser siempre la misma API, solamente que va a cambiar el método. ¿Y cuál va a ser el método? Va a ser alguno de estos que les mencioné acá, ¿sí? Ahora les voy a especificar cada uno para qué es, ¿sí? En el encabezado, esperen que yo alguien, en el encabezado de esa solicitud, yo voy a tener información adicional sobre la solicitud, como podría ser, por ejemplo, el tipo de contenido. Siempre, no siempre, pero bueno, la mayoría de las veces, este tipo de contenido va a ser un formato JSON, ¿sí? El formato JSON, creo que lo hablamos en su momento, JavaScript Object Node, es una forma de codificar la información para poder compartirla a través de una solicitud HTTP. Y también lo que va a tener acá, que no es menos importante, ¿sí? Va a tener por lo general el tipo y la autorización, ¿sí? Por eso es que nosotros a veces lo vamos a tener que configurar. Ahora les digo qué es la autorización. Recuerdan que, por ejemplo, en Random User nosotros no tenemos ese problema porque es una API pública, o sea, yo la puedo utilizar sin ningún tipo de autorización, pero si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, bueno, este mismo de películas, el de MB, bueno, no me acuerdo las siglas cómo son, o si quieren utilizar el de Marvel, para poder utilizarlo tienen que crear una cuenta. A partir de crear esa cuenta les va a dar una especie de key, que es una autorización. Y fíjense que si yo vuelvo acá y me voy al fetch de películas, ¿sí? Fíjense que tengo el header. Y en el header, justamente, encabezado el header, lo más importante que vamos a tener es el tipo y la autorización. Y fíjense que acá está claramente. Dice que el tipo va a ser una aplicación JSON y la autorización es todo este código que se proporciona cuando ustedes generan una cuenta, ¿sí? Es como una especie de, vamos a decir, de login para poder consumir esa API, ¿sí? Y por último voy a tener el cuerpo. El cuerpo, ¿qué va a ser? Y va a ser los datos que vamos a utilizar, ¿sí? O sea, los JSON que yo especifico en el encabezado, ¿sí? Pero ¿qué hace cada uno de estos que está acá? Bueno, cuando yo quiero pedirle información a mi servidor, yo le quiero decir, mira, devolveme una película o devolveme todas las películas, voy a hacer una petición del tipo GET, ¿sí? Cuando yo quiero pedirle algo, va a ser una petición del tipo GET. Cuando yo quiero mandar la información para que la inserte en una tabla, voy a hacer una petición del tipo POST, ¿sí? Cuando yo quiero actualizar una película, bueno, o actualizar un dato, mejor dicho, voy a hacer una petición del tipo PUT o del tipo PATCH. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo hago una solicitud del tipo PATCH, voy a modificar algo que ya existe. Si le hago con puts
También. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que si el dato no existe y yo hago una petición del tipo puts, el dato lo va a ingresar como uno nuevo, ¿sí? Mientras que si yo lo hago con el tipo patch, si el dato no existe, no se va a ingresar nada, ¿sí? Es como que el put fuese un, si no está, ingresalo, si está, modificalo. Y el patch es solamente si está, modificalo, ¿sí? Y obviamente la solicitud del tipo de let va a borrar un dato, ¿sí? Lo que sí es importante y que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta es que si nosotros necesitamos hacer esto, vamos a tener que compartir una información adicional en medio de esas solicitudes, que no es poco. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una solicitud del tipo de let, por ejemplo, o del tipo patch o put, le tengo que decir qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Si yo le digo borrar y no le especifico nada, ¿qué va a borrar? ¿Toda la tabla? No, le tengo que decir borrar una película en particular, ¿sí? Si yo le quiero decir modificar, le tengo que decir modificar una película en particular. Igualmente, para el get, ¿por qué? Porque yo les dije que en el get nosotros vamos a tener que recuperar todas las películas, sería la parte más fácil, o recuperar una. Entonces, en esa recuperar una también le voy a tener que especificar cuál. Y en el post también le voy a tener que mandar información, pero no hace falta que le mande justamente cuál, sino que le voy a mandar todos los datos que necesito para poder insertar esa película. No me salía, ¿sí? Esto después se lo guardo. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer así. Me voy a venir a... Bueno. Me voy a venir acá, ¿sí? Esto lo voy a... No, no lo voy a... Sí, lo voy a cerrar. Después lo hacemos, porque si no nos vamos a confundir. Me voy a venir ahí, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a construir. Lo primero que necesito incluir acá, ¿sí? Son los dos otros archivos que yo voy a utilizar dentro de esta aplicación, ¿sí? Entonces, include, el include lo que hace es como decirle a este archivo que vamos a trabajar nosotros que vamos a mencionar cosas que están en cualquiera de los otros dos archivos, ¿sí? Entonces le voy a decir que voy a incluir db.php, ¿sí? Fíjense que lo encuentre. Esto siempre insisto con lo mismo, es una pavada, pero es una gran ayuda. Si yo lo veo ahí, quiere decir que estoy ubicando bien los elementos, ¿sí? Y voy a incluir películas. Tendría que haberlo puesto en singular, no sé por qué lo puse en plural, pero bueno, ya está, ya lo hice. Bueno, y ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Acá me falta algo que son los header, y eso después lo explicamos. Total, tenemos que construir bastante, porque cuando yo quiera acceder a esto, nosotros nos encontramos con un problemita, ¿sí? Que solamente lo menciono ahora, que tiene que ver con el course, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo quiero acceder a esta API, los navegadores me bloquean si no son del mismo, digamos, desde el mismo lugar, ¿sí? Y yo justamente lo que quiero hacer es crear una API para que la pueda consumir cualquier persona. Entonces, si la tengo que consumir desde mi mismo proyecto, claramente no me serviría para nada. Entonces yo tengo que configurar algo para decirle al navegador, si hay requerimientos para esta API que no sean del mismo origen, le tengo que decir cómo lo voy a hacer. Pero falta bastante, así que no se preocupen. Después lo ponemos, son un par de líneas, son 4 líneas, ¿sí? Entonces voy a crear una variable que se llame method y esto va a ser igual a la petición que va a llegar, ¿sí? Guión bajo, server, ya me estoy olvidando de las cosas, me parece que me voy a abrir el archivo porque son bastantes cosas, y le voy a decir acá, request, guión bajo, method.
Se dejó Sí, de ver, Nico, lo que estás escribiendo, ¿eh? ¿sí? Se frizó la imagen. Oh, qué raro. A ver. ¿Ahí volvió? Ahora sí. Bueno, gracias. Entonces, lo que voy a capturar en esa variable es el método que va a llegar a esta API, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo capturado el método, ¿sí? Si yo ya tengo capturado el método en una variable, o sea, 55 somos, qué bien, ¿eh? Si tengo capturado el método en una variable, ahora tengo que hacer algo para poder determinar cuál es cuál, ¿sí? Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque para hacer esto no voy a hacer nada que no sea algo que hayamos visto. ¿Por qué? ¿Puedo utilizar un if con un else if? Podría, sí. Pero qué mejor que utilizar un switch, ¿sí? Entonces voy a tener que elegir en este switch qué es lo que quiero empezar a comparar. ¿Qué quiero comparar? Lo que viene con este método, ¿sí? Lo que está guardado en esa variable. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Case, algo, y ese algo que va a hacer. Estos métodos, ¿cómo se llaman? Los tienen acá. Acá, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Get, post, put, delete, patch. Me vuelvo acá, a mis archivos. Perdón, hice lío. Y acá le pregunto, si es el método get, vas a hacer algo, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos. Break. Todavía no hagamos nada. Lo copio de nuevo. ¿Y qué voy a preguntar? Si es el método... Bueno, ¿por qué esto me lo ordena mal ahora? El otro día no sé qué macana me mandé. Si es el método post, ¿sí? Si es el método put, total, nosotros vamos a controlar que el dato no existe de otra manera, con lo cual con el put va a andar perfecto. Y obviamente el método delete, ¿sí? Fíjense que el delete lo pone de otro color, pero no importa, funciona bien, no se preocupen. Y por las dudas, ¿sí? Estoy pensando cómo podría pasar. Ah, claro, si hago la solicitud Thunder de otro lado, le vamos a poner un default, ¿sí? Y acá le vamos a poner que devuelva un mensaje, pero acá empieza, digamos, la jodita, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque yo este mensaje que le voy a devolver, ya no puedo tirar un dato por consola, porque nuestra aplicación es web, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para decirle al navegador, para devolverle un mensajito? Le voy a mandar un mensajito, ¿y cómo lo voy a mandar? Codificado como si fuese un JSON. Entonces, le voy a poner un hecho, ¿sí? Pero le voy a decir JSON encode, codificámelo como si fuese un JSON. ¿Y qué le voy a poner acá? Podemos ponerlo en español, sí, pero la verdad es que como yo estoy acostumbrado a utilizar Laravel, directamente message, ¿sí? Una función flecha y le voy a decir método no permitido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo solamente estoy utilizando, o voy a utilizar, mejor dicho, esos que están ahí. Entonces, si yo en mi Thunder, acá, le digo a alguno de los que no tengo mapeado como patch y le doy send, no quiero que me tire un error, quiero que me devuelva un cartelito que dice, no, mira, este método no va, ¿sí? Cualquiera de los otros. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que necesito hacer es esto, es determinar la solicitud que llegó y empezar a decir, bueno, si llegó esta solicitud, vamos a hacer tal o cual cosa. Acá me falta un break al final, ¿sí? Pero bueno,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener que crear un método para cada uno de estos, ¿sí? Entonces, este que está acá, le voy a decir que se va a llamar handle get, ¿sí? Pero le voy a tener que pasar algo, le voy a tener que pasar pesos con. ¿De dónde sale esto? ¿Sí? De acá, ¿sí? Es esta conexión que está acá. Por eso lo tengo que incluir sí o sí. ¿Por qué me marca error? Me marca error porque estoy definiendo una función o un método que no existe. Simplemente eso, ¿sí? Entonces voy a tener que venir acá abajo y empezar a construir esto. Función, mismo nombre por las dudas. Yo cuando pongo nombre medio raro lo copio y pego, no le voy a mentir. Pesos con, y ahí mi error se debería ir y tengo que construir lo que dice acá. Yo voy a hacer un handle get, o sea, el manejador, ¿sí?, del método get. ¿Qué tiene que hacer esto? Este método tiene que devolver todas o una película, ¿sí? Entonces, en este método en particular, voy a tener que determinar, ¿sí?, si quiero hacer uno o quiero, perdón, si quiero traer una película o si quiero traer todas, ¿sí? Para lo cual me voy a tener que valer de algo en particular, ¿sí? Que todavía nosotros no lo construimos, pero algo ya sabemos. ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando nosotros hicimos en Pages este CRUD que está acá, nosotros pusimos todos los datos que iba a tener el formulario, ¿sí? Y además pusimos una, un input que era el ID. ¿Sí? Espera un segundito que tengo que contestar un mensajito. Ahí está, perdón, ¿eh? Bueno, ay Dios. Bueno, pusimos el ID. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. Si hay un ID cargado en ese campo, yo voy a saber si el dato que está ahí es para recuperar una película y si no hay ninguno voy a recuperar todas, ¿sí? Entonces, con necesitamos el nombre reservado, no, pueden utilizar cualquiera, es un nombre que se les ocurra, ¿sí? No pasa nada con eso. Entonces, después lo vamos a utilizar eso, ¿sí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿sí? Tengo que definir si una variable, que esto no, ¿a dónde estoy acá? Si la variable ID está definida, ¿sí?, que lo voy a hacer mediante una función de PHP, ¿sí?, que se llama iset. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir acá. ¿Saben lo que es que está molestando o que hace ruido? Que tengo el cangurito y toca el... Ahí me bajé la capucha y toca el micrófono. Bueno, perdón, nada, una pavada. Voy a crear una variable que se llama ID, ¿sí? Y yo lo que tengo que recuperar ahí es el ID que va a llegar en la petición. Entonces le voy a decir iset, ¿para qué? Para verificar, ¿sí?, que el dato que esté en la petición exista. Si no existe, vamos a ver qué hacemos. En realidad no es muy complicado. Si existe, vamos a devolver los datos de esa película en particular, y si no existe, de todas, porque la petición es del tipo get. Si tiene que devolver una o todas. Si a mí no me proporcionaron un ID, voy a devolver todas, ¿sí? En este punto no hay otra. Entonces, con la función iset le voy a decir lo que llegó en el get de la petición.
que tenga por nombre ID, ¿sí? Si esto existe, voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar, ¿sí? Pregunta como el if que nosotros hicimos en cualquier lado. Si la variable esta, pesos ID, es mayor a 0, quiere decir que hay una ID, ¿sí? Si no, hacemos otra cosa. ¿Qué hacemos si es mayor a 0? Entonces, devuelvo una película según el ID proporcionado, ¿sí? Si no, devuelvo todas las películas, ¿sí? Recuerden que este método tenía que hacer las dos cosas. Lo único que yo tengo que determinar es si tengo que devolver una o todas, ¿sí? Ahora acá tenemos un pequeñito problema adicional que vamos a tener que solucionar, ¿sí? Esperen que yo alguien, que es lo siguiente. El valor que llegue acá, ¿sí? Va a llegar como un string, ¿sí? Entonces, yo por las dudas, lo que voy a hacer, aunque no debería tener ningún problema porque es PHP, es convertir esto en un entero, ¿sí? Con la función interval, le voy a decir que, lo mismo que está acá, copio y pego, así no tardo tanto. Lo convierta en un entero, ¿sí? Esto es una función flecha. Si ese entero no está, que le pongo un 0. ¿De qué me sirve esto? Y justamente para hacer esta pregunta que está acá. Si no llegó nada, lo convierto en 0. Entonces la pregunta dice, ¿es mayor que 0? No, bueno, entonces sale por acá, devuelvo todas porque es un 0. Ahora, si este valor que está acá es mayor que 0, es 1, 2, 840, 30, devuelvo esa película en particular, ¿sí? Esto lo único que hace es preguntar si esa variable existe y si existe la convierte en número, ¿sí? En entero. Y si no existe, la convierte en número, pero como no existe, justamente lo que hace es ponerle un 0. ¿Sí? No existe, le pongo un 0. Existe, dejo tal cual, pero convertida en número. Y acá lo que pregunto es si esa variable es mayor que 0 o si es mayor que 0 para hacer algo que está acá y si no algo que está acá, ¿sí? Y ahora viene algo de base de datos que nosotros más o menos ya conocemos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que recuperar una película, tengo que hacer un select, ¿sí? Pero ese select va a tener una cláusula where que va a determinar qué película yo tengo que rescatar, que ubicar, ¿sí? Entonces, SMTP, ¿sí? El nombre que ustedes quieran, yo son nombres que utilizo siempre, pesos con, porque es la conexión, y voy a ejecutar una consulta precompilada. Prepare. ¿Y qué le voy a decir acá? La consulta que yo quiero hacer. Select. Creo que en minúscula funciona igual, pero la verdad que no me acuerdo. Asterisco from películas, nombre de la tabla, no nombre de la base de datos. Ojo con esto, ¿sí? Y le voy a decir where ID igual signo de pregunta. ¿Y esto cómo se come? ¿Sí? ¿Cómo se utiliza este signo de pregunta que está acá? Este prepare que yo acá hice es lo que se conoce como una consulta precompilada, ¿sí? Siempre digo precompilada, me sale la palabra combinada, no es combinada, precompilada. O sea que todavía no la compiló, la tiene que armar. Entonces, antes de ejecutarla, ¿sí? Antes de ejecutarla, yo le voy a decir lo siguiente. Voy a parar en lo de abajo, voy a mencionar de nuevo SMTP, que es la variable que tiene la consulta precompilada, y le voy a decir execute, ¿sí? Si la ejecuto, esto debería tirar directamente la consulta, y lo escribí re mal, execute,
Ahí está, ¿sí? Pero acá le voy a decir un argumento, le voy a pasar un argumento, le voy a pasar, no sé, esperen todavía, un 300, o le voy a pasar un 120, o le voy a pasar un 8. ¿Qué es este valor que va a ir acá? Va a ser el valor que va a reemplazar por este signo de pregunta, ¿sí? Al momento de ejecutar, este argumento que yo le voy a pasar acá va a ser el argumento que yo voy a reemplazar por este signo de pregunta, ¿sí? ¿Y dónde tengo yo guardado este valor para que me diga cuál es la película que quiero recuperar? En ID. Entonces, si yo le puedo pasar un argumento literal, obviamente le puedo pasar un argumento en una variable. Solamente que para pasarlo en una variable al execute, lo tengo que encerrar también entre corchetes. Primero entre corchetes, después entre paréntesis, ¿sí? Ahora sí está mi consulta ejecutada, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear una variable del tipo película, ¿sí? ¿Y qué voy a guardar ahora? Voy a guardar el resultado de SMTP, ¿sí? Y le tengo que decir que me haga un fetch, ¿sí? Esto es siempre lo mismo, no cambia, ¿sí? Fetch, lo escribo mal siempre, perdón. Y acá le tengo que pasar cómo se va a hacer ese fetch. Esto es común porque nosotros estamos utilizando PDO. Acá no cambia nada, siempre lo mismo. PDO, y le voy a decir que utilice fetch-ASOC. ¿Sí? Me faltan unos 2 puntos ahí. Son 2 puntos, 2 puntos. Guardo. ¿Y por qué me está marcando error? Fetch, esto está mal escrito, por eso. Fetch. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? Entonces, ahora en película, que es una variable que yo creé, y obviamente fíjense que me está marcando error porque me está diciendo no la estás utilizando para nada, ¿sí? Tengo guardado una variable del tipo película, ¿sí? Con el resultado de esta select que está acá. Esto me sirve para seguir a medias. ¿Por qué a medias? Porque yo lo que necesito devolverle, tal cual lo hice con este mensajito que está acá, es un archivo JSON. Y este no es un archivo JSON película, ¿sí? Es un archivo que tiene guardado la consulta que yo le hice a la base de datos, tenga o no tenga datos. Entonces, antes de devolver esta película, la voy a tener que convertir, en JSON. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir acá. Por las dudas voy a preguntar if pesos película. ¿Por qué? Porque pudo no haber encontrado una película. Pero lo que pasa es que por cómo yo lo tengo pensado, esto no va a tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque mi idea es que yo no pueda poner un ID 80, un 21, un 70, un 14. Cuando nosotros lo consumamos desde nuestro frontend, yo lo que quiero hacer es tener el listado de películas con un botón al lado. Entonces ese botón nunca le voy a poder poner yo adrede un valor que no corresponda. Sí, si lo quiero consumir con el Thunder Client, como lo pienso hacer para probarlo, pero una vez que tengamos hecho nuestro front, no debería pasar esto, ¿sí? Pero por las dudas lo hacemos, total no nos jode, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero hacer es, voy a crear una variable, ¿sí? Que se llame película, le vamos a poner un nombre, OBJ, que va a ser igual a películas, la clase, ¿sí? 2 puntos, 2 puntos, ¿para qué? Para poder llamar a un, ¿cómo se llama? A un método. ¿A qué método? A from array. ¿Qué hacía el from array? Me convertía a un objeto de la clase película. Películas, le tengo que... No, película, es la que yo acabo de crear acá arriba, perdón, ¿sí?
Y ahora, por último, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Le voy a devolver de la misma manera que lo hice acá. Fíjense que me lo puedo copiar y pegar si quiero, rebago lo mío. Pero en lugar de un mensaje, le voy a devolver pesos OBJ to array. ¿Sí? Y ahora, antes de terminarlo, le voy a hacer... Esperen que se me apagó el auricular. Ahí está, ahí se prendió de nuevo. Vieron que le dije que no era muy bueno. Y le voy a pasar acá, si no encuentro ninguna película, de nuevo un mensajito, pero este mensajito lo cambiamos. Le ponemos acá, qué sé yo, no se encontraron películas, no se encontró película. Y le puedo devolver, no sé si haría falta complicarlo un poco, pero bueno, lo agregamos, total, no pasa nada. Le voy a devolver un estado del servidor, ¿sí? ¿Qué es eso? Le voy a devolver un famoso 404. HTTP, --response. Response, ¿cómo era acá? Es response, a ver si está el response code. Acá está, response code. Le voy a pasar un 404, ¿sí? Quiere decir que no encontró la página y que no la puede cargar. Esto solamente lo podríamos probar. Esto solamente lo podríamos probar si lo utilizamos desde el Thunder Client o desde, ¿cómo se llama? Postman, tratando de pasarle un argumento de un dato que no existe. ¿Sí? Este if que abre acá, cierra ahí, está bien, abre ahí, cierra ahí. Este if que abre ahí, me falta ponerle el else. ¿Sí? Porque todo esto que yo hice es si encuentra una película. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que hacer es devolver todas las películas. O sea, si yo no le proporciono un ID, esto debería devolverme todas las películas. Entonces me voy a copiar cositas de acá, ¿sí? Rebago lo mío, pero bueno, no importa. Me voy a copiar todo esto, lo voy a pegar ahí y lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque acá ya no necesito hacer una consulta precompilada, porque no hay nada que precompilar si yo quiero que me devuelva todo. Entonces acá le voy a cambiar por una query, ¿sí? Porque yo voy a hacer una query. Le voy a borrar esto, devolveme todo de películas, ¿sí? De la misma manera que hice antes, por eso le decía que es una línea estándar, voy a guardar todo en una variable del tipo película, ¿sí? Y acá viene algo un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que convertir todo en un objeto del tipo película, pero voy a utilizar un array map, ¿sí? Para yo poder después determinar dónde termina un objeto de cada película, ¿sí? Porque yo acá no me va a devolver una sola, no voy a decirle, bueno, perfecto, me devolviste un solo registro o un solo JSON con varias cosas, sino que me va a devolver un montón. Entonces yo tengo que saber dónde empieza uno y dónde termina otro. Para eso vamos a utilizar una función que se llama ArrayMap, ¿sí? Y vamos a meter ahí todo. Entonces yo voy a tener determinado como si fuese un array en cada posición todos los objetos que están ubicados en cada posición, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Esta línea no me la acuerdo, esperen que me la reviso porque es bastante larga. Bueno, la arranco, si no la busco. Voy a crear la variable o utilizar la misma variable que está arriba, solamente que esta la voy a utilizar en plural. ¿Por qué? Porque no me va a devolver un solo objeto, me va a devolver varios, ¿sí? Entonces le voy a decir que va a ser igual a array map, ¿sí? Y acá le voy a decir, tengo que utilizar
La función fn, esperen que no me acuerdo exactamente qué hacía el fn. Sí, creo que es la función para agregar los elementos a la array map, ¿sí? Fíjense que algunas cosas me las sé de memoria, pero no me acuerdo exactamente cómo funcionaba. Y en este array map sí voy a hacer exactamente lo que veníamos haciendo acá arriba, ¿sí? O sea, voy a ir agregando todas las películas, pero esta vez en un array map, para yo poder determinar, como si fuese un array común, en la posición 0 tengo un JSON, en la posición 1 tengo un JSON, en la posición 2 tengo un JSON, y así poder devolver ceros a mi front, ¿sí? Porque si no, no vas a ver dónde empieza, dónde termina cada uno. Es más, me va a generar un error, no es que no vas a ver. Películas es la clase, 2 puntos, from array. Película, la película que acabo de crear. To array, coma, película. ¿Sí? Y ahora, lo último que tengo que hacer es lo mismo que hice antes, pero acá cambia un poco. ¿Por qué? Porque yo en este JSON encode le voy a tener que pasar un array asociativo. Entonces, este array asociativo va a ser películas. Yo le voy a pasar en este array que se llama películas un montón de objetos. Pero ¿de qué tipo estoy hablando de objetos? Le voy a pasar un montón de estos que están acá. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es leer este array de películas sabiendo que adentro de este array de películas hay un montón de objetos del tipo películas. Pero todo eso convertido en un JSON. ¿Sí? Esto debería funcionar, por lo menos si invoco a mi función gets. ¿Sí? Todo lo demás no está hecho. No está hecho el post, no está hecho el put, el delete, ninguno de esos. Entonces vamos a probar si mínimamente funciona este primero y si no me equivoqué en nada. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar de varias maneras. ¿Sí? Yo tengo acá instalado Postman, es el más conocido, la mayoría de ustedes lo deben conocer, pero si no, me voy a mi Thunder Client que está acá, ¿sí? Fíjense que yo tengo, ¿dónde está? Este que está acá me lo voy a copiar simplemente porque no me acuerdo cómo es la URL. Esto lo voy a cerrar, el CRUD lo voy a cerrar y voy a crear un new request, ¿sí? Este new request se debería llamar, porque estamos haciendo prácticamente lo mismo, así. Esta es la URL para hacer el request, nada más que yo tengo que cambiarla acá por nuestro proyecto. ¿Nuestro proyecto cómo se llama? ¿Cómo le pusimos? ¿Se acuerdan? Se llama final 24145. Se llama final. Tengo el nombre ahí, no sé para qué me fui a fijar en la carpeta. 24145. ¿Sí? Yo voy a hacer una solicitud del tipo patch. A ver qué onda. Tiro un send. Y fíjense que me dice, conexión exitosa, me conecté, ¿y qué me dice? Método no permitido. ¿Por qué? Porque yo utilicé un patch. No es ni un get, ni un post, ni un put, ni un delete. Cualquiera de esos me tendría que tener un mensaje que diga mensaje no permitido. ¿Sí? Voy a probar con un post, me debería generar un error también. ¿Sí? En realidad me dice conexión exitosa. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue conectarme y nada más. Todo lo demás no está definido, con lo cual no hace nada. Y viene la prueba del millón. Si yo hago una solicitud del tipo GET y no especifico ninguna película, vamos a ver qué hace. ¡Tarán! ¡Wow! Y ahí aparece. ¿Sí? ¿Qué me devolvió? Conexión exitosa y todas las películas que tengo en mi tabla. ¿Sí? Fíjense que esto es igual que el random user. ¿Sí? El random user, ¿qué me devolvía? Me devolvía todos los los usuarios que tenía, ¿sí? O por lo menos de a uno me lo mostraba, pero me lo mostraba, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo
como desarrollador backend, básicamente terminar con los otros métodos. Después, cómo se consume esta información ya no es mi problema, ¿sí? No me refiero a nosotros, me refiero como desarrollador backend, nosotros después lo vamos a hacer. Pero el desarrollador frontend, yo le voy a decir, mira, si vos le pegás a esta API, te va a devolver todas las películas. Si le pegás a esta API con un ID, siempre utilizando el método get, te va a devolver una película. Si utilizas el post, el delete y el put, te va a devolver, te va a hacer lo que vos necesites. Después, cómo lo haces, es tu problema. Y fíjense que yo estoy parado en response. Si me voy a header, vieron que les dije del auricular, bueno, si se sigue apagando lo voy a tener que cambiar de nuevo. Fíjense que si me voy a header, tengo los tipos de datos que están permitidos, ¿sí? La versión de PHP, bueno, varias cosas más. Pero nuestro primer método está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y vamos a tener que armar todos los otros, ¿sí? Vamos a probar con algo. Vamos a hacer, ¿sí? Handle, ahí está. Bueno, hacemos el delete, sí, más fácil. Me paré en delete, no sé para qué tanto pensar, ¿no? Pero bueno, handle, delete. ¿Qué le tengo que pasar? Lo mismo, le tengo que pasar la conexión, ¿sí? Obviamente me marca error porque, por lo mismo de antes, porque no está definido. Entonces me voy a copiar esto que está acá, me lo voy a pegar acá abajo, ¿sí? A propósito, copié la línea esa, ¿por qué? Porque la necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un delete, necesito saber qué tengo que borrar, ¿sí? Necesito indicarle qué tengo que borrar. Entonces, voy a tener que decirle qué ID quiero borrar. Y vuelvo a hacer lo mismo. Voy a preguntar, ¿sí? Si ese ID que está ahí está vacío, vamos por el más fácil, ¿sí? Si ese ID que está vacío, me voy a copiar de nuevo esto que está acá arriba y le voy a devolver un mensaje predeterminado que diga ID no encontrado, ¿sí? Ahora bien, si esta ID, me faltó el mayor que 0, ¿existe? Bueno, ahora voy a tener que hacer algo muy similar a lo que hicimos acá arriba, ¿sí? Tengo que armar una consulta precompilada. ¿Por qué? Porque yo necesito que se ejecute algo precompilado sobre mi base. Obviamente que hay que cambiarlo un poco, porque yo acá tengo que hacer un delete from películas where ID, ¿sí? Entonces tengo que volver a utilizar una consulta precompilada y tengo que ejecutarla, ¿sí? Y también, ya que estamos, podemos tirar un mensaje que va a decir ID eliminado o película eliminada con éxito, más fácil, ¿no? Película eliminada con éxito. ¿Sí? Ya tenemos el get y tenemos el delete. Vamos a ver cómo hacemos el post, ¿sí? Que es bastante largo. De última, el put, perdón, sí, el put se los paso si no tienen que escribirlo a mano, ¿sí? Lo que pasa es que el post tiene bastantes cosas. ¿Por qué? Porque primero tendría que verificar o tendría que indicarle a, ¿cómo se llama? PHP, cómo voy a tener codificado el archivo, bueno, varias cositas más, pero no importa, lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo lo ven hasta ahora?
Fíjate que Pablo, ¿dónde estás? Acá, vos a la consulta, fíjate lo que hago acá, ¿sí? Yo estoy guardando en ID lo que tiene todo lo que me trajo el método, en este caso el get. Si yo acá creo una variable, ¿sí? Que se llame título, ¿sí? Y le digo que es igual a título, creo que se llamaba. Yo ya tengo capturado acá también el título que me vino en la petición, ¿sí? Entonces acá lo único que tendría que crear es ponerle un AND y título igual a ta, 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 o título like, ta, ta, ta. Tengo todo acá yo en la petición, ¿sí? Así que eso no sería problema. Espera un segundito. ¿Ok? Eso no sería problema. Yo podría poder ponerle todos los argumentos que yo necesitara. ¿Sí? Bueno, quiero ir tan rápido porque la verdad es que no nos falta mucho. ¿Sí? Fetch all puedes usarlo también, funciona igual. ¿Sí? No se agrega en el execute. Entonces, perdón, sí, tenés razón. ¿Dónde estoy? Claro, sí, tenés razón. Eso no lo expliqué yo. Acá tendría que ponerle una coma y ponerle el segundo argumento. Sí, en la consulta precompilada, sí, exactamente. Sí, sí, es cierto. Espera un segundín. Ay, Dios. Ayer tuve un día re complicado en el trabajo. Vieron que a veces los fines de semana largos son lindos, pero las semanas siguientes como que te la hacen pagar el fin de semana. Bueno, a mí me gustaría, ¿sí? No sé si lo fueron haciendo a la par mía, si lo fueron viendo, cuéntenme un poco cómo lo ven. Estos dos métodos, más el put, joya, buenísimo, más el put es lo que nosotros vamos a tener que hacer, ¿sí? Así que vamos a tratar de armar el método put, no sé si lo vamos a llegar a armar entero, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Porque es bastante largo. Me voy a venir acá, donde estoy, perdón, el put no, el post. Vamos a crear el handle post, siempre lo mismo, le paso la conexión. Y vamos a hacer lo siguiente, me voy a copiar lo mismo, re vagoneta lo mío. Vamos a ponerlo en orden, lo voy a poner acá para que no me quede abajo de todo, y esto me tira error porque obviamente ya existe, ¿sí? Podríamos verificar, ¿sí? Nuevamente la conexión, pero la verdad es que no tendría mucho sentido, ¿sí? Porque ya lo verificamos antes. Pero si ustedes quisiesen verificar la conexión de la base de datos antes de hacer el insert, podrían hacer algo así. Y triple igualación a null. Podemos hacer algo. Sí que podría ser un mensajito y un return, pero bueno, no hace falta. Simplemente para molestar un poco. Nosotros, a esto que está acá, ¿sí? En este punto, como que vamos a decir, no nos complica, porque nos es transparente, ¿sí? Pero cuando estemos del lado del frontend, este método yo no lo puedo consumir así nomás. ¿Por qué? Porque yo a este método le tengo que pasar cosas, ¿sí? ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar un formato JSON, ¿sí? Entonces, este método
en esa petición post que yo voy a hacer, va a llegar, vamos a decirlo así, con una carretilla de datos convertidos en un formato JSON. Si no, este método no tiene razón de ser. ¿Para qué voy a invocar un insert si no le voy a poner, no voy a utilizar ningún tipo de ingreso de datos? ¿Sí? Entonces, este método, ¿sí?, va a tener que recuperar y decodificar, ¿sí?, algo que yo le voy a pasar desde el frontend, ¿sí? Por ahora es un algo, porque la parte del frontend no la hicimos, nosotros estamos parados en desarrolladores backend. No me importa lo que me mande, siempre y cuando yo lo pueda decodificar y lo pueda utilizar. Fíjense que esta función es JSON. Bueno, ahora me cambio de nuevo si se apaga, porque ya está. No nos falta mucho. Esta función es JSON. Perdón. Hice lío. Lo quería copiar. Fíjense que se llama JSON encode, ¿sí? Yo lo que necesito ahora es decodificar un archivo JSON. Entonces me voy a venir acá y le voy a decir que voy a decodificar un archivo JSON que me va a llegar en la petición, ¿sí? Ahora lo que le voy a tener que decir es que eso me va a llegar en una petición y esto es común, ¿sí? Esto no cambia nunca, es tal cual. ¿Por qué? Porque le voy a decir acá a PHP cómo me va a llegar esa petición y cómo lo tiene que decodificar. Esto es siempre igual. File, ¿cómo era? Gets content, ¿sí? Y acá le voy a tener que especificar cómo va a ser esa decodificación que va a tener que hacer, ¿sí? Estos parámetros son siempre lo mismo. Tiki tiki, PHP, // input, ¿sí? Esto no es algo que ustedes tengan que cambiar ni nada, es simplemente cómo le voy a especificar a PHP que decodifique lo que va a llegar en la solicitud y me lo guarde en este archivo que se llama data. Fíjense que utilizo prácticamente siempre los mismos nombres, podrían ser otros, pero yo dejo eso, ¿sí? Es más fácil. Ahora yo voy a hacer algo que es una pavada, ¿sí? Pero bueno, para agregarle, qué sé yo, un plus, ¿sí? Voy a crear una array, ¿sí?, que se va a llamar, qué sé yo, pesos required, está bien escrito required, ¿no? Fields, ¿sí?, campos requeridos. Y lo que voy a hacer es crear un array que me pida como obligatorio desde el backend. Esto no lo está haciendo el front, no lo está haciendo el HTML, sino que lo voy a hacer yo como backend. Título, coma, fecha, lanzamiento, coma, género. Se me ocurrieron esos tres, ¿sí? Porque nada, soy pesado, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es, en ese archivo data que a mí me llegó y que yo decodifiqué, quiero ver si hay datos en esos tres campos. Si no hay datos, no lo voy a ingresar. ¿Por qué? No sé, porque se me ocurrió en esos tres. ¿Sí? No pasa nada si fueran más o fuesen menos. ¿Sí? Como para hacer una validación desde el lado del backend. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, para cada uno, for each, de los datos que voy a tener en lo que vamos a revisar, vamos a ver si están cada uno de esos datos. ¿Cómo hacía yo para revisar si existía tal dato? ¿Dónde está? Función iset, ¿sí? Entonces, le voy a decir, sí, voy a negar iset. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar, si no existe esto que te voy a pasar a continuación, tirame un error. Pesos. Data.
pesos fields de campo, ¿sí? Field de campo, sí. Field es campo, ¿no? Bueno, sí, creo que sí. ¿Qué le voy a decir acá? Esperen que algo hice mal. Abro, cierro. ¿Por qué me está tirando error? Estoy aquí, niego y set, data. A ver ¿No qué es me... required fields? Claro, no, está mal acá, está mal, perdón. No es eso, sí es eso en realidad, pero lo estoy haciendo mal igual de cualquier manera. Yo le tengo que decir que cada uno, me conviene aparte, que cada uno de los campos de required field lo voy a recorrer con una variable que se llame fields, ¿sí? Pesos required fields as pesos fields, ¿sí? Un for each clásico, nada más que lo estaba haciendo mal. Ahora sí, dentro de cada uno de los campos que yo voy a recorrer, voy a preguntar si existen esos campos. Si existen todos, va a seguir. Si no, me va a arrojar un error. Entonces, ahora sí, pesos y sets. Y ahora sí, voy a preguntar si pesos, data, pesos, fields. ¿Sí? Ahora sí, si esto no existe, voy a hacer lo que vengo haciendo desde acá arriba. Le voy a devolver un mensajito a mi front que va a decir, qué sé yo, datos incompletos. ¿Sí? Y acá le voy a tirar un return para que fuerce esto y lo cierre acá. ¿Sí? Y bueno, nada, si esto no tengo ningún problema, están los datos que yo necesito, voy a seguir con el código que está en la película, en la línea 76. ¿Sí? Simplemente para agregarle algún tipo de validación, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, yo lo que tengo que hacer es convertir el archivo data, que es un formato JSON, lo tengo que convertir en un array del tipo película, ¿sí? Entonces, línea 76, si pasó la validación, o sea que nunca se encontró con el return, va a seguir, si no, no va a seguir. Pesos, película, va a ser igual a el modelo, películas, dos puntos, from array, y le tengo que pasar, bueno, justo ahí me lo dice data, perfecto. El único que hay. Pesos, data. Y ahora tengo que hacer algo que hasta el momento nosotros no lo hicimos y quizá lo deberíamos haber hecho, pero bueno, tratamos de facilitar todo. Lo que tengo que hacer es crear una consulta precompilada para hacer un insert, ¿sí? Entonces, lo que no hicimos, pero quizá deberíamos haber hecho, insisto, es un try catch, ¿sí? Por si hay algún inconveniente, lo capturamos. Este catch, ¿qué va a atrapar? Un PDO PDF. Un PDO exception, ¿sí? Pesos el nombre que ustedes quieran, y de nuevo vamos a devolver un mensajito si es que hay algún error. No sé, ponemos error al ingresar película. Si nosotros lo mandamos así, esto va re bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me va a decir error al ingresar película y no me va a decir cuál es el error. Como esto es un array asociativo, un par clave valor, yo voy a tener el mensaje y el mensaje propiamente dicho. Pero también le voy a agregar, en este caso en particular, una coma y le voy a pasar que también va a tener un error, y ese error va a ser pesos get, ¿cómo es acá? Get messages, no me acuerdo. Acá lo tengo, sí, get message. Entonces, no solo me va a pasar un mensaje con un mensaje propiamente dicho, sino que me va a pasar un error con un error propiamente dicho. Acá me va a decir
no sé, no se encuentra la tabla o qué sé yo, error de clave primaria, qué sé yo, cualquier cosa de esas, ¿sí? Pero obviamente la cosa viene por esto que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que insertar algo, ya que estamos, vamos a poner primero el mensajito. Si esta inserción es correcta, vamos a ponerle al final ingresada correctamente, ¿sí? Pero obviamente, esto que está acá falta. Me voy a utilizar una consulta precompilada que ya tengo, esta no me sirve, esta que está acá, ¿sí? Obviamente que esta va a ser muchísimo más extensa, no va a ser tan fácil. Donde estoy, acá, pero puedo partir desde ahí, ¿sí? Le voy a decir, en este caso, voy a borrar todo esto que está acá, y esta consulta va a ser un insert into películas. Traten de revisar bien esto, porque si se equivocan en algo de esto, la película no va a ingresar. Y yo voy a especificar entre paréntesis todos los campos que yo quiero ingresar. Título, quiero ingresar fecha, guión bajo, lanzamiento, avísenme si me escribo algo mal, género, duración, reparto, me falta uno, no, acá va director. Director, reparto y sinopsis. ¿Sí? Voy a venir acá abajo. Y ahora le tengo que especificar qué valores quiero ingresar, values, ¿sí? Pero si acá yo pongo datos estáticos, obviamente que esta película va a ingresar siempre lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Tanto signos de pregunta como valores yo quiero ingresar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué valores voy a ingresar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como es una consulta precompilada y como me había preguntado recién el compañero, yo ahora le tengo que pasar, cuando la quiero ejecutar, todos los valores que quiero que esta consulta tome al momento de ejecutarse. Entonces le voy a decir pesos stmp execute, si lo escribo bien mejor, ¿no? Y ahora le tengo que pasar algo, y acá viene lo complicado, pero a su vez fácil. ¿Por qué? Porque nosotros convertimos en un objeto del tipo película lo que nos vino en la solicitud en su formato JSON, ¿sí? Les dije que lo tenemos que pasar siempre entre corchetes, ¿sí? ¿Y qué le voy a pasar entonces? En primer lugar, pesos, película, título, ¿sí? Lo voy a copiar. Fecha de lanzamiento, género, duración, director, reparto y sinopsis. Fecha de lanzamiento, género, duración, reparto. ¿Me estoy olvidando algo? Porque me sobra uno o conté mal. Bueno, ahí me fijo. Sinopsis. Director. Ah, director me falta. Director va después de duración, acá. Director. Ahora me olvidé las otras. Reparto y sinopsis. ¿Sí? Entonces, al momento de ejecutar esta consulta, debería suministrar todos estos datos. Vamos a probar si esto funciona. Me voy a abrir acá. ¿Sí? Voy a abrir acá un poco, esto debería seguir funcionando. Yo le tengo que pasar por post algún dato, ¿sí? Esperen que no me acuerdo cómo era para, así entre paréntesis, ¿era ahí? Send. No.
A ver. Me agarró una laguna mental. A ver, ahí está. ¿Sí? Pero ¿por qué me devuelve tantos datos? Null, null, null. Ah, porque no debe existir la 1. Bueno, probemos con otro. Ah, perdón. A ver ahí. Bueno, espera, vamos a ver la base de datos, a ver qué tenemos para no estar probando pavadas. Esta es la de película. ¿Esto qué es? Esperen que me fijo en localhost a ver qué tenemos. Moviecac, tables, películas, select all. Ah, tenemos la 1. ¿Por qué me está generando error? La película 1 existe. Estoy viendo por qué no me lo toma. Si el parámetro es 2, ¿por qué me está devolviendo todo esto mal así? Sí, debería estar bien. O sea, me funciona para todas, pero no para una en particular, así que en algo le pifié. O estaba así desde antes, si no lo leí yo. ¿Se fijaron ustedes? No. Para abarcar el trabajo final, no, falta simplemente, ahora lo reviso, no sé, hay algo que está mal. Es una pavada, igual se los paso bien. Lo único que nos faltaría es el handle puto, o sea, el que modifica. Pero para nosotros, para nuestro trabajo final, lo único que tiene que hacer nuestra aplicación es mostrar y, ¿cómo se llama? Mostrar y hacer un insert. ¿Sí? Ahora lo reviso a ver qué está fallando ahí. Pero más allá de eso, tenemos hasta el delete, o sea que nos faltaría solo el put. No sé si quieren que lo hagamos la clase que viene o quieren que se lo suba y lo revisemos la clase que viene. Como quieran ustedes. Sí, obvio, subirlo voy a subir, pero no sé si quieren que lo suba con el post, con el put, o lo vemos la clase que viene, como quieran. Porque ya son las 10, dice que algunos también se tienen que ir. Bueno, yo lo subo. La última, la clase que viene, bueno, las dos cosas. Bueno, yo lo subo y de última la clase que viene lo revisamos, ¿sí? Así que bueno, nada, les subo todo, pruébenlo y les paso también cómo deberían consumir las API con el Postman o con el Thunder Client si es que lo tienen instalado, ¿sí? Pero bueno, así que ya estamos a las 10, así que vamos a cortar acá. Pero bueno, avanzamos prácticamente casi hasta el final, ¿sí? Nos falta simplemente un método y ya tenemos todo. Así que bueno, nada más.